Buenos días, estimados contribuyentes. Les saluda Miguel Vázquez, empezando pidiendo disculpas por los problemas técnicos que se han presentado para iniciar la charla, pero esperando también que la información que brindemos el día de hoy sea de mucha importancia para ustedes. El tema a tratar el día de hoy es sobre infracciones y sanciones en el sistema de detracciones del IGB. Empecemos con la charla. Las disposiciones generales aplicables al sistema, a las infracciones vinculadas al sistema de detracciones del IGB. Estas infracciones están reguladas en el Decreto Legislativo 940, en el artículo 12, numeral 12.2. Sin embargo, este mismo decreto legislativo señala que son de aplicación también las disposiciones del Código Tributario. Por lo tanto, es importante tener en cuenta lo siguiente: los intereses moratorios. Para el tema de las infracciones vinculadas a las detracciones, tenemos también que considerar los intereses moratorios que se puedan haber generado a partir de la fecha de comisión de la infracción a la fecha en la cual se va a pagar la multa, teniendo en cuenta la tasa de interés moratorio, que es del 0.04% diario o 1.2% mensual. Lo segundo es cómo se extinguen estas multas, estas sanciones. El Código Tributario habla del pago, que es lo más común. También habla de la compensación, tomando en cuenta que las infracciones vinculadas al sistema de detracciones del IGB son consideradas ingresos de tesoro público. Por lo tanto, si queremos aplicar una compensación, será necesario que utilicemos un crédito que también sea de tesoro público. Otro punto importante es la prescripción. Las infracciones vinculadas a las detracciones también prescriben, o mejor dicho, la acción de la Administración Tributaria para determinar la sanción prescribe a los 4 años, tomando en cuenta que el inicio del cómputo es a partir del 1 de enero del año siguiente. Otro punto son los recursos de reclamación. En las infracciones vinculadas a las detracciones también es posible presentar un recurso de reclamación. Y los principios que habla el Código Tributario, que entre ellos, uno de los más importantes, por ejemplo, es el de no poder aplicar 2 sanciones por un mismo hecho. Ahora sí vamos a pasar a enumerar las infracciones, que son 5 en este caso. La primera es la más común, la que la mayoría conoce, que es incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido. La multa, 50% del importe no depositado. Y para entender esta infracción, tenemos un ejemplo. La empresa ABC SAC recibió una factura por concepto de servicio de alquiler del mes de septiembre del 2017. Ojo, servicio de alquiler, por lo tanto estamos hablando de una operación sujeta a detracción con la tasa del 10%. A la fecha, la empresa ABC SAC aún no ha pagado el servicio ni la detracción, pero ya anotó la factura en el registro de compras del periodo octubre del 2017. Entonces, esta situación le puede generar una infracción a la empresa ABC SAC del ejemplo planteado. ¿Por qué? Porque si bien no ha pagado el servicio, tampoco ha pagado la detracción, pero ya anotó la factura en el registro de compras. Y la norma nos habla de que el momento para pagar la detracción es 1, cuando se paga el servicio, el día en el cual se paga el servicio, o 2, si no se pagó el servicio, los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de la anotación de la factura por el servicio. Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido es la anotación de la factura en el periodo de octubre, por lo tanto, debería de haber pagado la detracción dentro de los primeros 5 días hábiles de noviembre. Si no lo hizo, estará incurriendo en esta infracción: incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido. Otro punto importante también a tener en cuenta es que debemos de aprender a determinar el importe a pagar. Son 2 aspectos: el momento cuando yo debo pagar la detracción y cuánto es lo que yo debo pagar, que en este ejemplo era el 10%. Porque era un servicio de arrendamiento. Continuemos con la siguiente infracción. El proveedor que permite el traslado de los bienes
sin haberse acreditado el íntegro del depósito. Multa 50% del monto. Aquí, para entender esta infracción, tenemos que hallar el contexto de esta infracción. Esta infracción es aplicable a los bienes del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 183 del 2004, pero puntualmente en la venta agravada con el IGB de los bienes del anexo 1. ¿Cuáles son los bienes del anexo 1? Recién este año se ha dado una norma en la cual ha incorporado en el anexo 1 el azúcar, la melaza de caña y el alcohol etílico. Entonces, estos bienes están sujetos a detracción y cuando se realiza venta de estos bienes, el proveedor, ojo, el proveedor debería de pedir que se le acredite el depósito de la detracción antes de que se realice el traslado de los bienes. Tenemos aquí un ejemplo para poder entenderlo. La empresa Azúcar Peruana SAC ha entregado 10 sacos de azúcar a su cliente. El valor de los sacos entregados supera la media UIT, y esto es importante porque para el tema del azúcar está sujeto a detracción si la operación supera la media UIT. Y a la fecha no se ha pagado la detracción. Por lo tanto, esta situación en que la empresa Azúcar Peruana S.A. entregó los 10 sacos de azúcar a su cliente y no pidió que se le acredite el pago de la detracción, le va a generar a él una multa, que es la que estamos comentando. Teniendo en cuenta además que el mismo adquiriente, o sea el cliente, también puede tener una infracción porque él debió de pagar la detracción. Sería la multa que hemos comentado al inicio. Pero el proveedor, al permitir el traslado de este tipo de bienes, entonces también a él le corresponde una infracción. Pero repito, esta infracción está vinculada a la venta agravada con el IGB de los bienes del anexo 1. Ahora, esta multa, como pueden ver en la diapositiva, es el 50% del monto no pagado, pero tiene una excepción, salvo que se cumpla con el depósito dentro de los 5 días hábiles siguientes de realizado el traslado. Entonces, si se pagó la detracción dentro de los 5 días hábiles siguientes de realizado el traslado, la multa podría no aplicarse. Es algo muy importante a tener en cuenta. Continuemos con la tercera infracción. El sujeto que por cuenta del proveedor permite el traslado de los bienes sin que se le haya acreditado el depósito. La multa, 50% del monto del depósito. Esta infracción también está dentro del contexto de la infracción anterior. Estamos hablando de una operación de venta agravada con el IGB de bienes del anexo 1. Recordemos, azúcar, melaza de caña, alcohol etílico. Pero esta situación se presenta cuando hay un sujeto que por cuenta del proveedor permite el traslado. Y tenemos un ejemplo de cómo se puede presentar esta infracción. La empresa química SAC ha vendido 10 tanques de alcohol etílico al laboratorio SAC, que es su cliente, por un importe mayor a media UIT. Recordemos que el alcohol etílico está sujeto a detracción y por un importe mayor a media UIT. La empresa química SAC encarga el almacenamiento de este producto, del alcohol, a otra empresa que es Almacenes Seguros EIRL. La empresa Almacenes Seguros EIRL procede a entregar al cliente de Química SAC, o sea, al laboratorio SAC, procede a entregar este alcohol, este producto, y no le exige que le acredite el depósito de la detracción. Entonces, esto a él le genera un inconveniente, una infracción, porque si bien él no es el proveedor, él no ha vendido el alcohol, él sí es un sujeto, el almacén, un sujeto que por cuenta del proveedor está permitiendo el traslado de los bienes sin que se le haya acreditado el depósito. ¿Y cómo tiene que acreditar el depósito? La norma nos señala que el sujeto, que por cuenta del proveedor debe entregar los bienes, solicitará una fotocopia de la constancia de dicho depósito debidamente firmada por quien retira los bienes. Entonces, al momento en el cual el almacén va a entregar estos bienes, recordemos del anexo 1, entonces tiene que solicitar a la persona que retire los bienes que le acredite con una fotocopia de la constancia y le hace firmar esta constancia. Eso va a permitir acreditar que se pagó la detracción.
Continuemos con la siguiente infracción, la cuarta infracción. El titular de la cuenta que otorga a los montos depositados un destino distinto al previsto en el sistema. Esta infracción se aplica para cualquier caso, pero tenemos que recordar que la cuenta de detracciones es una cuenta que, según norma, sirve exclusivamente para el pago de tributos, pago de multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos, incluidos sus respectivos intereses, que sean administrados y o recaudados por SUNAT. Y en ningún caso se puede utilizar los fondos de la cuenta de detracciones para el pago de obligaciones de terceros. Entonces, ¿cómo se presenta esta infracción? Tenemos un ejemplo. El contribuyente Minera SAC ha pagado las regalías mineras utilizando cuenta de detracciones. Por lo tanto, debemos recordar que la cuenta de detracciones exclusivamente sirve para el pago de tributos, multas o pagos a cuenta. La regalía minera no es una deuda tributaria, no es un tributo, es una prestación. Por lo tanto, Minera SAC está destinando dichos fondos para un fin diferente al que corresponde. La multa en ese caso será el 100% del importe indebidamente utilizado. Continuamos con la quinta infracción y la última infracción. Las administradoras de peaje que no cumplan con depositar los cobros realizados a los transportistas que prestan el servicio de transporte de pasajeros, realizado por vía terrestre. Esta infracción es una infracción menos común y que está ubicado dentro del contexto de las detracciones sobre el servicio de transporte público de pasajeros realizados vía terrestre. En términos generales, este tipo de detracción se aplica en los peajes, cuando las empresas de transporte de pasajeros pasan por determinados peajes que están enumerados en la resolución de superintendencia 057 del 2007, entonces la administradora de peajes cobra una detracción. Si la administradora de peajes esta detracción no lo deposita luego en la cuenta de detracciones, se genera esta multa, que vendría a ser el 50% del importe no depositado. Nuevamente, este tipo de infracción está vinculado a las detracciones por servicio de transporte público de pasajeros y tomando en cuenta que son servicios de transporte público donde no se emite un comprobante de pago tipo factura que sustente el crédito fiscal. Es una regulación especial, como lo vuelvo a repetir, está en la resolución de superintendencia 057 del 2007 de SUNAT. Esas son todas las infracciones. Ahora vamos a hablar con respecto a la gradualidad. Existe una resolución de superintendencia que es la 254-2004 de SUNAT, la cual habla sobre la gradualidad, que en este caso solo es aplicable a la primera infracción que hemos comentado, que se trata de incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido. Si es que algún contribuyente ha incumplido con el depósito de la detracción, entonces puede subsanar esta situación para que no le aplique una multa, para que no se aplique una infracción. La subsanación será pagándolo. Y la gradualidad, como podemos ver en el cuadro, es con un descuento del 100%. Nuevamente, la gradualidad aplica únicamente a la primera infracción que hemos comentado, que es incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el momento establecido. La forma de subsanar es pagando esta detracción, y si es que se hace de manera voluntaria antes de que llegue cualquier notificación de SUNAT, sea quien sea el sujeto obligado, porque dependiendo de la situación en concreto, el sujeto obligado puede ser el adquiriente o puede ser el proveedor, y el descuento será del 100%. Aquí en el cuadro tenemos los supuestos que se presentan, cuando el adquiriente es el sujeto obligado, y en el siguiente cuadro de la siguiente diapositiva también se puede visualizar los casos en que el sujeto obligado sea el proveedor del bien o prestador del servicio. Para todos ellos la subsanación es igual, se paga la detracción y con eso se subsana, y el descuento es del 100%. Ahora, brevemente comentaremos algunas infracciones
que no son propiamente de la regulación de las detracciones, pero que pueden estar vinculadas. La más común es las infracciones vinculadas al traslado de los bienes. Recordemos que para los bienes del anexo 1, el azúcar, melaza de caña, alcohol etílico, para este tipo de bienes, porque existen otros bienes en otros anexos, pero para este tipo de bienes, el traslado tiene que, adicionalmente de sustentarse con la guía de remisión, con la constancia del depósito de la detracción. Entonces, si en una eventual intervención de SUNAT en control móvil, estoy trasladando, por ejemplo, el azúcar y no tengo la constancia del pago de la detracción, entonces me pueden aplicar las dos infracciones que vemos, que es del numeral 4 y del numeral 5 del artículo 174 del Código Tributario, que es transportar bienes sin la correspondiente guía de remisión u otros documentos que pida la norma. Y la que corresponde al numeral 8 y numeral 9 es cuando se transporta estos bienes. La gran diferencia uno es con respecto a un transportista. El numeral 4 y numeral 5, quien realiza el traslado es el transportista por encargo de su cliente, aplica numeral 4 y numeral 5, y el numeral 8 y numeral 9 es cuando el mismo comprador es quien realiza el traslado. Entonces, en ese caso aplicará también infracción por remitir, en este caso, bienes sin el comprobante de pago. Ahora, otra de las infracciones más comunes que se presentan es con respecto al artículo 178 del Código Tributario, numeral 1. Ocurre que tenemos una norma, que es la primera disposición final del Decreto Supremo 155-2004-EF, que nos indica de que es necesario pagar la detracción para poder utilizar el crédito fiscal, dentro de los plazos que señale la norma. En caso contrario, el derecho se ejercerá a partir del periodo en que se acredita el depósito. Entonces, si es que yo debí de pagar la detracción en el mes de octubre y no lo hice, el crédito fiscal no voy a poder utilizarlo en octubre, y si regularizo en el mes de noviembre, quiere decir que a partir del mes de noviembre recién podré utilizar el crédito fiscal. ¿Eso qué puede ocasionar? Que en algunos casos, por descuido, la declaración que se haya enviado del mes de octubre se haya considerado el crédito de la factura que no tiene una detracción pagada. Por lo tanto, eso implica que si detectamos el error cuando ya se había enviado la declaración, vamos a tener que rectificar. Y producto de esa rectificación va a reducir el crédito fiscal y podría generar esta infracción, que es por declarar cifras y datos falsos. Artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. Ahora, precisar, por último, una situación que se puede presentar en el caso en que un cliente, por ejemplo, que recibió un servicio o un comprador de algún bien que esté sujeto a detracción, deba de pagar la detracción, pero el proveedor o el prestador del servicio no tiene cuenta de detracciones. Entonces, en ese caso, es necesario que los clientes o los usuarios del servicio pidan a la SUNAT la apertura de oficio de la cuenta de detracciones de aquella empresa, de aquel proveedor que no quiere abrir su cuenta de detracciones. Y la forma como se solicita esto es mediante un escrito simple presentado por mesa de partes, firmado por el titular o firmado por el representante legal. En esta solicitud se deberá de presentar por mesa de partes indicando los datos del proveedor o prestador del servicio, como por ejemplo el RUC, nombre, denominación o razón social, dirección. Luego de que se solicita esta apertura de oficio a SUNAT, SUNAT va a oficiar al proveedor para que él dentro de un plazo de 3 días aperture su cuenta. Sin embargo, si es que no se cumple esto, si es que el proveedor igual no apertura la cuenta, entonces ya SUNAT solicita directamente al Banco de la Nación para que aperture la cuenta de oficio. Una vez aperturada la cuenta de oficio, el banco y SUNAT comunican, en este caso van a comunicar a ambas partes, al cliente
y al proveedor. Al cliente, para que ya pueda hacer el depósito de la detracción, y al proveedor, porque es necesario complementar determinados trámites en el Banco de la Nación. Se abre la cuenta de oficio, pero si me han abierto una cuenta de oficio, yo todavía debería de acercarme al Banco de la Nación para poder culminar el trámite de la apertura de la cuenta. Esos son los puntos a tratar el día de hoy. Ahora vamos a proceder a revisar sus consultas por medio del Facebook. Quisiera recordarles que las infracciones puntualmente en el numeral 1, en la primera infracción que hemos comentado, las infracciones se evitan tomando conocimiento de cuál es el momento para pagar la detracción. Y el momento puede variar, no siempre es igual. Si hablamos de detracción de servicios, el momento va a ser diferente a cuando hablamos de detracción por bienes. Y si es que son bienes del anexo 1 o bienes del anexo 2. Ese dato es muy importante. Si nosotros estamos alquilando, por ejemplo, entonces el pago de la detracción debemos de tener claro que es al momento en el cual se paga el servicio de alquiler, en ese día tengo que pagar la detracción, o si anoto la factura en mi registro de compras, deberé pagar la detracción dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. En el caso, por ejemplo, de bienes del anexo 1, ahí la situación depende de si se trata de una venta de bienes, por ejemplo, si yo vendo azúcar, o si se trata de un retiro de bienes, que es cuando yo, por ejemplo, produzco azúcar, pero ese azúcar lo uso para consumo propio también, o para los socios, etcétera, se hace un retiro de bienes, o cuando traslado, si yo traslado azúcar o traslado alcohol etílico, y este traslado no se origina, ojo, en una operación de venta, entonces va a estar sujeto a detracción. Tenemos bienes del anexo 2 también, donde el momento para aplicar la detracción parecida a la de servicios, en el caso de ventas, cuando se pague el precio del bien, o en todo caso, cuando se anote la factura en el registro de compras dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Para lo vinculado al anexo 2 no hay detracción con respecto a traslados, sí hay con respecto a retiro de bienes. Esos puntos hay que revisarlos para no incurrir en este tipo de infracciones. Lo segundo es cuánto es lo que debo pagar de detracción, cuál es el monto. Y para esto tenemos que saber cuáles son las tasas, los porcentajes que se consideran para la detracción. Por ejemplo, el anexo 1 todos tienen la tasa del 10%. Para el anexo 2, alguno de ellos varía. Para el anexo 3, que son todos servicios, en su mayoría son 10%, construcción varía, pero en su mayoría son 10%. Tenemos aquí una consulta de Gordillo Sar. Si el proveedor persiste en no aperturar su cuenta de detracciones y no puedo hacer el depósito a pesar de comunicar a SUNAT, pero en caso se cancele la multa, ¿eso me puede acreditar poder utilizar el crédito fiscal? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Es diferente la comisión de la infracción a lo que yo debo de hacer para utilizar el crédito fiscal. ¿De acuerdo? La norma nos habla de que para poder utilizar la detracción, el crédito fiscal, tiene que existir un pago de detracciones. Es el requisito y dentro de los momentos que indica la norma. De lo contrario, el crédito fiscal lo podrá hacer cuando regularice, cuando pague la detracción. Entonces, si es que el proveedor no quiere aperturar la cuenta, es necesario que solicitemos a SUNAT para que aperture de oficio la cuenta. Y este trámite se tiene que dar. Si es que el proveedor no ha aperturado una cuenta de detracciones y la SUNAT, a pesar que se lo solicita con un plazo de 3 días para que lo aperture, tampoco lo hace, entonces de oficio el Banco de la Nación lo va a aperturar y se le va a comunicar a ustedes para que puedan hacer el pago de la detracción. De todas maneras se va a aperturar la cuenta,
se va a poder hacer el depósito y recién en ese momento corresponde el uso del crédito fiscal. Lo que corresponde a la infracción es un tema diferente, no está vinculado al uso del crédito fiscal. ¿Quién es el que hace el depósito de la detracción? Bueno, el día de hoy hemos hablado puntualmente con respecto a las infracciones, es lo que estamos abordando puntualmente. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Depende. Nosotros podemos revisarlo, anteriormente hemos tenido una charla con respecto a este tema, pero igual podemos revisarlo en la página de SUNAT. Hay un rubro que es empresas y luego sistema de detracciones del IGB, y ahí hay un rubro donde habla quiénes son los sujetos obligados. Por ejemplo, lo más común, servicios. En el tema de servicios, normalmente el sujeto obligado es el usuario del servicio, normalmente. Pero puede ocurrir que el usuario del servicio le pagó el 100% del servicio al proveedor, olvidó aplicar la detracción. Entonces ahí el proveedor, al recibir el 100%, él mismo debe de hacerse una autodetracción. Entonces, si bien esa situación no le exime al cliente, al usuario del servicio, de haber pagado la detracción, o sea, significa que va a tener una infracción, va a tener una multa, también se vuelve el proveedor sujeto obligado a pagar la detracción porque ha recibido el 100% del servicio, por lo tanto él mismo se deposita en su propia cuenta. Y si no lo hace, al ser ya sujeto obligado a pagar la detracción, si no lo hace, también para él es una infracción. Él tiene un plazo de 5 días para poder pagar la detracción. Tenemos aquí una consulta de Rubí Grace. Tengo un cliente que me ha retenido la detracción, pero no ha hecho el depósito. En este caso, ¿qué procedimiento debo seguir para que realice el depósito obligadamente? Muchas gracias por tu pregunta. Primero hay que entender la diferencia de las detracciones con los otros sistemas que tenemos, que es de las retenciones del IGB y percepciones del IGB. El tema de las detracciones, a mí no me retienen. La detracción es, yo como cliente, cuando voy a pagar el servicio, ese pago del servicio lo voy a hacer utilizando dos formas. Un porcentaje, por ejemplo, repetimos el tema de servicios, arrendamiento de bienes, tiene una tasa del 10%, entonces un 10% le voy a pagar al prestador del servicio en la cuenta de detracciones de él, y el 90% se lo voy a pagar a él directamente, por ejemplo, utilizando una cuenta comercial. Entonces, no hay una retención, sino el usuario del servicio tiene que pagar la detracción. Ahora, si no lo paga, entonces él, si bien no tiene puede tener una sanción, como lo hemos hablado al inicio, o sea, si es que anotó la factura en el registro de compras para utilizar el crédito fiscal, va a tener una infracción, pero si es que no lo anota, entonces tampoco surge la obligación de pagar la detracción todavía. En resumen, el gran inconveniente que va a tener este usuario del servicio, que a la fecha no paga la detracción, en resumen es que no va a poder utilizar el crédito fiscal. Esa va a ser la consecuencia. Si es que yo no quiero pagar la detracción, mi consecuencia es que tampoco puedo utilizar el crédito fiscal de ese servicio, a pesar que ya se ha brindado. Sonia Sánchez Morales, ¿qué pasa si giré mi factura a un cliente y este no me realiza el pago de mi detracción y yo ya declaré, en ese caso, qué infracción existe? Lo habíamos mencionado al inicio. Muchas gracias por tu pregunta, Sonia. Entiendo de que tú eres la que presta el servicio sujeto a detracción, emitiste la factura, por lo tanto, para ti es un pago del impuesto, porque tú eres quien brinda el servicio, o sea, tú vas a pagar un IGB por haber emitido esa factura, y eso es correcto. Para pagar el IGB no es necesario que exista un depósito de detracción. Vamos al otro lado.
al usuario del servicio. El usuario del servicio es quien tiene la obligación de pagar la detracción y si no lo hace, no va a poder utilizar el crédito fiscal. Él sí tiene inconveniente. Tú, como prestadora del servicio, si emitiste la factura, es correcto que pagues el IGB y los impuestos que correspondan, pero por el otro lado, el cliente, si no paga la detracción, él va a tener un inconveniente porque en su declaración no puede utilizar el crédito fiscal. ¿Qué pasa si es que sí lo utiliza? Lo habíamos conversado en una de las diapositivas, que puede tener una infracción, porque eso significa que el crédito fiscal no debería de haberlo utilizado y cuando se dé cuenta de este error va a tener que rectificar y puede tener una infracción por declarar cifras y datos falsos. Ese es el inconveniente que se le presenta al cliente. Marina Reyes, cuando el cliente no deposita la detracción porque no tiene disponible, ya pasó más de 3 meses. Muchas gracias por tu pregunta, Marina. También hay que tener en cuenta lo siguiente. El pago de la detracción es parte del pago del servicio. Si es que el cliente, si nosotros le hemos brindado un servicio a un cliente que no tiene solvencia para pagar el servicio, las vías para exigir el pago de esto no son por medio de procedimientos tributarios, sino existen otros procedimientos legales para exigir el pago del servicio porque mi cliente no me quiere pagar. Eso no tiene nada que ver con el aspecto tributario o con el sistema de detracciones. Cuando ya el cliente decida pagar o se le exige el pago que él va a hacer tiene que hacerse considerando el pago de la detracción, porque de lo contrario él va a perder, como ya lo habíamos mencionado, no va a poder utilizar el crédito fiscal y se puede generar una infracción si es que lo incluyó en sus declaraciones. ¿Qué pasa si pagué el 100% del servicio, pero el proveedor no regulariza? Si tiene cuenta de detracciones, pero puede usar el crédito fiscal, pregunta Rina Reyes. Muchas gracias por tu pregunta. Ahí se presenta una contingencia. Si nosotros vamos a pagar el servicio, tiene que ser considerando el porcentaje de la detracción. Si hemos pagado el 100%, se vuelve obligado al pago de la detracción también el proveedor. El proveedor debería de pagar una autodetracción. ¿Qué ocurre si no lo hace? Tiene una infracción, como lo hemos mencionado al inicio. Es la primera infracción de no pagar las detracciones en los momentos establecidos en la norma. Ese pago de la detracción debe hacerlo dentro de los primeros 5 días hábiles de recibir el pago del 100%. Entonces, como verás, él tiene una infracción, él tiene una multa. Ahora, forma de regularizar, si es que el proveedor no quiere pagar la detracción, lamentablemente la norma es clara en decir que es necesario que exista el pago de la detracción para poder utilizar el crédito fiscal. Eso es necesario. Por lo tanto, ahí es recordarle al proveedor que tiene esa multa y que debe regularizar y que puede regularizarlo aplicando un descuento del 100%, porque como habíamos visto, este tipo de infracciones sí tienen gradualidades del 100%. José Luis Flores Imán, para el pago, entiendo, de la detracción por alquiler, ¿lo puedo pagar el día del depósito o el día de la fecha de la factura? Nuevamente, en el tema de servicios, son 2 momentos. Cuando pago el servicio, o si no pagué el servicio, cuando anoto la factura en mi registro de compras, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, debo de pagar la detracción. Por lo tanto, esos son los momentos que debes de considerar, no la fecha de emisión del comprobante de pago, ojo, sino la fecha cuando tú pagas el servicio de arrendamiento, debes de pagar la detracción, o la fecha cuando anotas la factura en el registro de compras. Bueno, eso sería todo el día de hoy. Sus consultas también vamos a tratar de absolverlas en el transcurso del día, no se preocupen, esperando que la información que le hayamos brindado pueda ser de mucha utilidad para poder evitar la comisión de estas infracciones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.